Continuamos en Encolumnados, pasaron 7 minutos de las 11 de la mañana en todo el país, tenemos 16 grados, 7 décimas, esa es la temperatura actual en la ciudad de Bahía Blanca, se está poniendo lindo de a poquito este sábado. A ver, ¿cuántos eran los de los saludos? No sé, pero fueron como 10, ¿no? Un montón. ¿Identificados? Tato Silva, ¿quién más? No escuché muy bien, estaba mirando. Estaba distraído. Se la lleva a marzo, Javier Villarreal. Me dijo, estás aplazado. Se estaba retocando el maquillaje, Villarreal. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar allí del otro lado, por escucharnos, por estar firmes como cada sábado. Muchísimas gracias. Y esto continúa, Javier. Continúa, tenemos a Ricardo Vicente López, sociólogo y filósofo. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Lo compartimos. ¿Podría hacer una reseña de su trabajo? Sé que fue profesor muchos años de la UNS, también Juan 23. Yo llegué a Bahía Blanca en el 88. Entré a la universidad. Poco tiempo después recibo en mi casa un llamado del COL. No sabía quién era. Si podía hablar con él, y me ofreció trabajar también en el Juan. Y trabajé paralelamente en la universidad y en el Juan. El Juan hasta el fines 2007, 2008 creo. Y la universidad, en el 2005 me jubilaron porque cumplía 30 años de docente, ¿no? Y a partir de ahí me contrataron, tal vez mal asesorados, pero me contrataron. Y estuve 10 más hasta el 2015. Qué increíble. En el 2015, unos nenes malos de la ART dijeron, este está demasiado viejo, no lo cubrimos. Viejos son los trapos. Entonces no me contrataron más. Pero seguí en el programa de UPAMI dando clases para los adultos mayores. Hasta el año pasado, en que problema de las cuerdas vocales, estoy un poco difónico. Entonces dije, lo dejo. Así que en total, antes fui docente en Buenos Aires. Sí, punta a punta son más de 50 años de docencia. Impecable. ¿Qué edad tiene, Ricardo? 81. Ah, increíble. Y con ganas de seguir dando cátedra. A todos ustedes dirán lo mismo. Sí. Son las cremas que usamos. Eso es cierto. ¿Qué usa? No me incluya ahí, por favor. Ricardo, para la gente que nos está escuchando, nos está viendo vía streaming, sociólogo, filósofo, ¿qué se dedica a la sociología, para la filosofía? Porque hay mucha gente que no lo desconoce. Claro, la respuesta es muy difícil, muy porque tiene una respuesta institucional. La sociología es la ciencia que estudia el funcionamiento de la sociedad, lo cual no es cierto. Apa. Y la filosofía es una disciplina que estudia recortes de lo que era la vieja filosofía, que le ha quedado como la ética y algunas cuestiones como la epistemología, es decir, palabras ya dificilonga, ¿no? Los paradigmas, ¿no? Pero esto está en una crisis profunda, porque ha hecho una fragmentación del objeto de estudio. Esto no debe ser fácil de entender, que al hombre, que es una sola persona, lo humano, lo estudian 10 o 15 ciencias. Entonces hay una disputa ahí por cómo se hace desde la psicología, de la sociología, de la antropología, desde la psicología social, del psicoanálisis. ¿Y cómo conviven? Todos hablan mal, pero mintiendo. Estamos todos muy bien, cada uno en lo suyo, cada lechón en su teta hacia el modo de mamar, pero no es cierto. Están mamando mucho de la misma teta. Y esto produce, porque además, dentro de cada una de esas ciencias, están las escuelas, que fragmentan aún más. Exacto. Entonces imagínate que esto es un espejo que cayó al suelo roto en pedazos. ¿Y el punto de coincidencia? Ninguno, absolutamente ninguno. Hay algo, que esto nos llevaría largo tiempo. América Latina, sobre todo a partir del 74, en Argentina, Río Cuarto, se hizo una reunión de pensadores y ahí se fundó lo que se llamó la filosofía de la liberación. Mirá qué palabra. Liberación. ¿Tendrá algo que ver con el neoliberalismo? No, exactamente lo contrario, ¿no? Muy bien. Y proponiendo una mirada más integral, holística, holos en griego quiere decir totalización,
Lo cual no quiere decir la suma de pedacitos, sino una mirada integral, ¿no? Bueno, y yo creo que ese es el camino. Ya llevan 40 años todo esto, con una sordera, miopía y ninguneo de las academias. Así que, respecto a tu pregunta, ahí estamos. Tratando de peleando, mantener el equilibrio. Peleando. Con respecto a la sociología, propiamente dicho, que estamos hablando, estudia las relaciones humanas. De la parte, digamos, epistemológica, como dijo usted. Pero hoy, en este día, en esta época, digamos, tan contemporánea, ¿estamos perdiendo esas relaciones humanas? Pero yo te voy a contestar de otro modo. Decime cuál es el sociólogo que es citado por los medios de comunicación para hablar de hoy. ¿A quién llaman? A los economistas. A los economistas. Quiere decir que el economista es un todoterreno que puede hablar de todo, del efecto negativo, de que no hay confianza. Eso corresponde a la economía. Sí. De cómo se comportan los mercados, los egoísmos. Eso es economía. Bueno, entonces, desde los 90 para acá, por la influencia del neoliberalismo que vos señalás, hay una ciencia imperialista que inundó lo humano, reduciendo lo humano a coeficiente, estadística, tabla de comparación. Entonces, de vez en cuando, alguno de estos todoterrenos que hablan por radio, televisión o escriben, dice, bueno, es necesario recordar que detrás de estos números hay personas. Y vos decís, aleluya. Y no, pero sigue hablando de números. Sí, hay con lo cual, 4% más de hambre. Se confesó de su culpa, se liberó de la culpa y sigue lo mismo. ¿Por qué? Porque no pueden salir de un esquemita que tienen metido acá. Entonces, ese esquemita de las ciencias sociales... ¿Y qué es lo que está fallando? En cuanto a lo pedagógico, en cuanto a lo académico, en la formación, digo. Es que la institucionalización del conocimiento se ha hecho desde el siglo XIX para acá, en los términos de dividir en facultades. El invento de las facultades es darle una forma institucional académica a cada uno de esos fragmentos. Bueno, esto ya hizo crisis. Sí. Pero hacemos como si no. El neoliberalismo está en crisis, pero hacemos como si no. Porque en general no hablamos de él. No hablamos del capitalismo, que es el telón de fondo donde se da todo esto. El capitalismo está en una crisis profundísima, que ha puesto en crisis la condición humana. Pero de la condición humana se habla del sujeto, de los números, del consumidor, pero lo humano ha desaparecido del panorama. ¿Y a cuánto estamos de que podamos entender cabalmente que hay que repensarlo desde el punto de vista académico? Y te voy a devolver la pelota. Cuando los medios de comunicación se hagan cargo de esto y planteen estos temas, hay un público que va a decir, ¿de qué están hablando estos tipos? Claro. En cambio, vos preguntás a la gente, che, ¿cuánto está el dólar? El riesgo país, ¿de qué están hablando? No saben, pero ya se lo metieron acá. El problema es el riesgo país, no el hambre de la gente. Los medios como... Ustedes son, digo ustedes, como medio de comunicación así. Son cómplices aún inconscientes de todo esto. Sí, porque los medios son formadores de opinión. Sin por ahí la gente, duda. Eso es lo que por ahí Sin queríamos ninguna llegar. duda. Que digan, ahí estamos mejor, estamos bien, vamos por el camino. Y la gente repite, la masa repite, Claro. porque escucha, porque... Sí. Y cómo, no sé... No es tan mecánico, ¿no? No es que haya una repetición textual, sistemática. Y los momentos de crisis tienen la ventaja de que ponen esto en primer plano. Hace 10 años la gente le creía a la televisión, hoy ya no le cree. Es verdad. Los diarios que tenían tirajes de 500.000 ejemplares, 600.000, hoy andan en 40, 50.000. No se los compra. Entonces, parece que si la crisis pareciera ser un momento terrible de desesperación, la palabra crisis tiene dos componentes. Uno que es disolución y el otro que es oportunidad. Si no hay una disolución de lo existente, no hay oportunidad de nacimiento de lo nuevo, ¿no? Entonces, hoy estamos en el mejor de los mundos porque estamos muy mal. Porque hoy está puesto en crisis todo. La Europa tan respetable de una época, decía, mirá la Europa. Hoy Europa es un desastre. Hoy los gobiernos de Europa tienen que pedir permiso al Fondo Monetario Internacional si cambian el presupuesto, si asignan las partidas. Dependen del FMI.
Alemania, Francia, Inglaterra, España. Expotencias mundiales, sí, terribles, tremendo. Sometidas por el poder financiero internacional. Entonces, digo, esto hay que empezar a desnudarlo, hay que empezar a hablarlo. Entonces, en ese sentido, yo desde que dejé de dar clase sistemáticamente, como era ya hace casi 10 años, me dedico a querer estar en los medios de comunicación para hacer este tipo de cosas. Escribo, publico páginas, radios, y a toda invitación, como la que han hecho ustedes, para alegría mía, acá estoy. Sí, realmente coincidimos, ¿no?, con esto que está pasando, y por ahí uno hace un mea culpa o se hace un replanteo que el poder de convencimiento de los medios, yo creo que hay un plan sistemático que lo usan, que no es sin ninguna duda. Exactamente. Los trolls, mucha gente no sabe que son los trolls, pero es gente preparada para están en internet todo el día, ¿no? Y para hablar mal, para hacer un cambio de opinión de la gente, brusco, para atacar. Y te voy a decir algo que te puede sorprender. En 1922, un tipo muy inteligente, Walter Lippmann, escribió un libro que se llama La opinión pública, 1922. Walter Lippmann ahí acuña este concepto, opinión pública, que no existía. ¿Cómo define la opinión pública? Por el conocimiento que tiene la conciencia colectiva de lo que los medios le dan. Es decir, la opinión pública es lo que los públicos le meten. Pero la gente dice, no, yo desde mi punto de vista creo, ¿no? Y no se dan cuenta que hay todo un conjunto de ideas flotando en los que ellos son parte. Sí, fue uno de los primeros que usó la retroalimentación, escuchó a las personas y lo usó. Ese fue el hombre que el tema cuando tuvo la gran tragedia del ferrocarril, que no. Ya lo busco en internet. Fue un joven liberal, es uno de los padres del liberalismo en Estados Unidos, tipo muy inteligente, que fue enviado por el gobierno estadounidense a partir de la Primera Guerra a estudiar qué pasaba allá, y él fue el que le fue diciendo al establishment, tenemos que entrar en esta guerra porque aquí se define el futuro del siglo XX. Qué apasionante. Tenía razón. Qué increíble. No, una cabeza descomunal. Y el medio de comunicación como empresa, ¿cuánto va a tardar en poner sobre la mesa esta discusión? Nunca, es como decirme, ¿el borracho cuánto va a dejar de tomar? Nunca, mientras sea borracho. Pero digo, a ver, la sociedad está cambiando. Sí, pero... Lo que consumimos y lo que creemos está cambiando, pero usas afortunadamente. Una palabra clave. Son empresas. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? El lucro. ¿Dónde obtienen los medios de comunicación el lucro? Por la publicidad. ¿Quiénes ponen publicidad? Las otras empresas. Entonces, este círculo se cierra en que esas empresas que ponen dinero es la que condicionan lo que esos medios van a decir. Entonces, ellos son los que están manejando todo esto. Por eso monopolizan mucho y centran en una idea y eso cambia el pensamiento de la gente. Pero ya está monopolizado. Sí. Sobre fines de la década del 70, cuando a partir de unas investigaciones de la Trilateral Commission, de esto habría mucho que hablar, el problema que se plantea es el de la gobernabilidad. ¿Y por qué hay dificultades de gobernabilidad? Dijeron ellos. Porque la democracia admite una demanda que es insatisfacible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Controlar esa demanda. ¿Cómo se controla esa demanda? Mediante los medios de comunicación. Entonces, de la segunda mitad del 70 hacia el 80, las grandes multinacionales empezaron a cobrar medios de comunicación. Entonces, y ahí las agencias periodísticas. Principio del 70 había cerca de 50 agencias periodísticas en el mundo. Hoy hay 4 o 5, que son de ellos. Sí, es un monopolio. Responde a tu pregunta. Sí. Una pregunta personal, y creo que muchos que están del otro lado, es una pregunta tranqui, normal, que sería por ahí.
¿Cómo hacemos para salir la persona normal? Yo digo, ¿no? Personalmente, como usted dice, ver varios medios de comunicación, ver varias opiniones, leer más. ¿Cómo podemos? Bueno, hay un problema del cual uno de los culpables, inconscientes o no, es el sistema educativo. No enseña el pensamiento crítico. Eso le iba a decir. Enseña el a memorizar. Desarrollo de nuestro juicio crítico. No hay forma de saberlo. Y la universidad igual. No hay pensamiento crítico. Yo he estado en mesa de exámenes con colegas, compañeros, escuchando el examen que tomaban, y ante una pregunta, respuesta al alumno dice, no fue lo que yo dije en clase, pero estás preguntando qué piensa él. No, repetí lo que yo te dije. Claro. Bueno, acá está la pasa. Entonces, el giro que hay que tomar hacia el pensamiento crítico debe partir necesariamente desde la periferia. Si hay un centro dominante, usando la metáfora espacial, periferia es todo lo que esté fuera. Ustedes son periferia de los medios de comunicación. Es la periferia la que tiene que empezar a hacerse cargo de este problema. ¿Cómo? Invitando a todos aquellos que estén dispuestos a traerle a un concepto que yo ya le robé a alguien hace mucho tiempo, al ciudadano de a pie, en un lenguaje accesible, respetándolo. Porque al público se le dice pavada porque el público no entiende nada. O se le hablan difícil para que no entienda. Entonces, los que hemos pasado por la universidad, mi caso, por ejemplo, yo vengo de una familia muy, muy pobre. Cuando se decía el primer egresado de la familia, exacto, fui yo. Uh-huh. Primario, secundario, universidad y después trabajo docente, siempre dependiendo de la educación pública. Bueno, ahora tengo que devolver. Todo eso me lo dieron. Ahora tengo que devolver. Entonces, ir buscando a quienes están en esta línea para que ustedes puedan darle una cabida, un lugar, una columna, para que hablen de estas cosas. Le digo populismo, ¿y qué me dice? Populismo es una mala palabra por el uso que se hizo de ella. Populismo viene de los rusos del siglo XIX, ¿no? Lenin los acusaba de populistas. Pero después el populismo lo toma la derecha para denigrar a todos aquellos gobiernos que se ocupan de atender la demanda pública. Es decir, gobiernos con políticas del campo popular. Entonces, ¿cómo se los denigra? Son populistas. Para mi gusto personal, Europa tomó la palabra populista en un debate en la que algunos la defendieron y dijeron, no, eso no es populista. Populista es esto. Te lo voy a decir en términos muy crudos. Suponete que estamos hablando de la prostitución, ¿no? Entonces, no, son putas. Claro. No, pará. En este sentido, son putas reconocidas. No puede decir el mismo nombre. Claro. Porque entonces se borronea el límite. Eso le pasa al populismo. Hoy hay que hablar de popular, no populismo. Porque si no exige un esfuerzo que hay que luchar contra las corrientes que se asumen el populismo y terminan en una pastalluta que es propia de Europa, no de nosotros. Nosotros no somos populistas. Nosotros somos del campo nacional y popular. Podría ser una palabra inventada, ¿no? Popularistas, pero es demasiado abstruso, ¿no? Entonces, decir, el problema es ese. La palabra genera mucha confusión. Entonces, uno la defienden y otro la atacan. Pero los dos hablan de dos cosas distintas. Wow. Nos quedan 2 minutos, estamos y 29, estamos cerrando. Yo no sé si vos le querías hacer una pregunta especial. Haga. Yo te lo dije hoy cuando arrancamos y por ahí... Ojo. Sí, viene fuerte. No. Invasor, ¿eh? No. Ojo. Ese es un paradigma mío que lo tengo y no puedo cerrarlo. ¿Qué es para Ricardo el amor? Apa. El amor, desde la filosofía, ¿no? Temazo. Pensamiento filosófico. Amor, en términos antropológicos, es el inicio de la humanidad. El Homo sapiens sapiens vivía en comunidad. La comunidad posibilitó todo el proceso de evolución.
ese hombre de las cavernas solitario y nunca existió. Es un invento de la modernidad. Entonces, si vos ves en comunidades de la periferia o del tercer mundo, comunidades que viven amorosamente. Cuando Tomás, ¿cómo se llama Tomás? Ahí se me escapa el nombre. Escribe el libro Utopía. ¿Qué dice? En una ficción, que habían viajado hacia un lugar allende los mares, si están en Inglaterra, es América, en que la gente vive sin dinero, sin rey y sin conflictos. Entonces, cuando Jesús de Nazaret, el de carne y hueso, no el de la iglesia, el que existió y no hay la menor duda que haya existido, predicaba el amor, el ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, ¿cuál es el amor a vos? No el pavo real que se para ante la de qué lindo que estoy. Claro. Amar es decir que vos te ocupás de vos y querés hacer de vos lo mejor. Si vos haces de vos lo mejor, vas a hacer lo mejor para los otros. Para los otros, qué lindo. Bueno, esto es el amor. Increíble. Nos dejó anodados. La verdad que amerita traerlo en un programa y poder hablar más de media hora, ¿no? Porque, mira, es increíble. Estamos y 31, ¿no? Sí, estamos pasaditos ya. Sí. Le agradecemos infinitamente por esta primera participación suya, Ricardo. Cuando ustedes gusten. La verdad que es muy lindo escucharlo. No, muy lindo escucharlo, muy lindo, muy lindo. Y tenemos para charlar para el rato, así que esperamos pronto por aquí. Muchísimas gracias. A la disposición de ustedes. Gracias por la invitación.